Vamos a iniciar nuestro trabajo. El día de hoy vamos a ir recordando un poco lo que hemos ido trabajando ya, ¿no?, en la semana 14 hasta la 16 y la última semana que se ha ido abordando, ¿no? En esta semana que acabó. Muy bien, vamos a ir recordando, por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de la semana 14, en la semana 14 habíamos hablado de la importancia de la motivación, ¿no? Entonces, la motivación partía de un aspecto base. ¿Qué hace que tú, por ejemplo, te encuentres motivado? ¿De qué partía? Para que el ser humano se motive, ¿qué necesita? ¿Recuerdan ustedes, chicos? ¿Qué se necesita para que tú estés motivado? ¿De qué debe de partir? ¿Qué requieres? Ustedes tienen que recordar que dentro de este tema que ya se ha ido abordando, cuando hablamos acerca de la motivación, tú tienes que tener en cuenta cuáles son las necesidades que buscas satisfacer. Pues estos motivos que tienes te conlleva a orientar tu conducta a lograr lo que tú quieres. Y a eso prácticamente vamos a ir determinando lo que es la motivación. Sí, te escucho, Peña. Peña, te escucho. Levantaste la manito. Parece que no. Muy bien. Entonces, recuerda que cuando nosotros hablamos acerca de la motivación, señalamos que se tenía que satisfacer necesidades de corte fisiológico y de corte psicológico. Cuando hablamos de las necesidades fisiológicas, hablamos de las necesidades reguladoras y las no reguladoras. ¿Ustedes saben cuáles son las necesidades fundamentales para lograr nuestra supervivencia, que la tenemos que satisfacer sí o sí? ¿Cuáles son? Reguladoras. Las necesidades reguladoras. Y las no reguladoras se pueden posponer. Para mejorar la calidad de vida. Claro, se puede posponer para poder mejorar esa calidad de vida. Entonces, cuando nosotros satisfacemos nuestras necesidades fisiológicas y las necesidades no reguladoras y no reguladoras, ello va a permitir que nosotros nos orientemos, ya no tanto centrarnos en el funcionamiento de nuestro organismo, sino cómo opera prácticamente nuestro ser a través de las necesidades personales y las necesidades sociales. Las necesidades personales no parte del propio individuo, en el cual ya está prácticamente orientado con tu necesidad de competencia, la necesidad de determinación y la necesidad de sociabilidad. Estos tres puntos fundamentales. Entonces, cuando hablamos acerca de la necesidad de competencia, recuerda, tiene que ver con la autoeficacia. Cuando hablamos de la necesidad de determinación, tiene que ver con decisiones. Cuando hablamos acerca de la sociabilidad, está arraigado con tu sentido de pertenencia. Esos tres elementos tú los tienes que trabajar. ¿Para qué? Para que tú puedas dirigir tu conducta, puedas tener una mejor gestión de tus emociones, puedas pensar con mayor claridad. Una vez que satisfagas estas necesidades, te empiezas a orientar a las necesidades sociales. Dentro de las necesidades sociales, vamos a ir encontrando, no, según McLean, tenemos la necesidad de poder, la necesidad de logro, la necesidad de afiliación. Pero cuando nosotros hablamos de la necesidad, por ejemplo, de poder, ¿cuál es su punto eje? ¿Cuándo nosotros podemos diferenciar una necesidad de poder con una necesidad, por ejemplo, de logro? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos acerca de la necesidad de poder, ¿no? Su nombre mismo lo dice, busca el control, ¿no?, para poder conseguir sus propios objetivos. Busca un reconocimiento social, un estatus social, busca prácticamente ser reconocido para poder lograr tener el control de todo ello.
y por ende van a realizar una serie de actividades orientadas a alcanzar un propósito, aunque de repente no tengan las habilidades, las capacidades, ¿no?, para poder ejecutarlo. Cuando hablamos de una necesidad de logro es diferente. La necesidad de logro va orientado a la excelencia. La necesidad de afiliación está orientado a la capacidad de poder fomentar nuestras relaciones interpersonales, buscar el agrado, ¿no?, con los demás. Entonces, mira, estas necesidades las tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de la necesidad de logro, también señalamos que para poder llegar a satisfacer esta necesidad, era importante recordar que podríamos obtenerla activando, estimulando nuestra motivación intrínseca o la motivación extrínseca, ¿no? Eso es lo que nos daba a conocer Delsin y Ryan, ¿no? La influencia externa y lo que va a predominar, lo que te va a permitir a ti pensar es la motivación de carácter intrínseca, que debes ejecutarlo porque permite la autogestión, que el individuo sea autodidacta, ¿no? Y aquí un valor importante de la motivación intrínseca es el valor rector, ¿no?, que nos moviliza a lo que tenemos que hacer. Entonces, en base a ello, vamos a irnos a la primera pregunta, ¿ya? Vamos a ir viendo y si hay alguna duda, ustedes me la van a hacer saber. A ver, mira, aquí está el primer ejercicio. En el primer ejercicio, por ejemplo, tenemos aquí, dice, en una empresa de producción agrícola, el hijo mayor decide hacerse cargo de la gerencia general después de que su padre fallece. Quiere mejorar la producción bajo los últimos estándares, para lo cual profundizará en el legado de cultivo alternativo. Capacitará y seleccionará al personal y realizará una reingeniería, un cambio. Dice, piensa, aquí, piensa, ¿no?, que en última instancia el personal debe actuar conforme a sus intereses empresariales. Además, se orientará a obtener reconocimiento y estatus social. En el caso nos ilustra un ejemplo de qué tipo de necesidad, chicos, qué necesidad nos está haciendo mención. A ver, ¿cómo podemos identificar aquí? A ver, Vargas, te escuchamos. Parece que está hablando, pero no se escucha su audio. ¿Cuál es la necesidad? Dice acá, este ejemplo que hemos mencionado nos habla de un tipo de necesidad. ¿Cuál será? La necesidad de poder, la determinación, la de social, de logro. ¿Cuál de ellos? Poder. De poder. A ver. ¿Por qué poder? ¿Cuál es el indicador que me conlleva a mí a determinar que es una necesidad de poder? Determinación. Ah, acá me estás hablando de determinación. Ya, recuerda que cuando hablamos de una determinación, tiene que ver con una necesidad personal, una necesidad de determinación busca actuar de acuerdo a sus convicciones. ¿Mm? Y por lo tanto, él empieza justamente a decidir, pero conforme a cómo él piensa, a lo que él siente, no hacia lo que los otros le dicen que tienen que hacer. En este caso, por ejemplo, ¿no?, dice una empresa, el hijo mayor decide se hace cargo, pero quiere mejorar la producción bajo los estándares, ¿no?, el legado y todo lo demás, pero piensa, ¿no?, en última instancia, el personal debe actuar conforme a sus intereses empresariales. ¿Qué está buscando él? Un logro. Ya. A ver, en principio, partamos. ¿Este ejercicio corresponde a una necesidad personal o una necesidad social? De ahí partimos. ¿Es una necesidad personal o una necesidad social? Social. Ajá. Aquí estamos hablando de una necesidad social.
Y tú me dices, ¿por qué, profesora, una necesidad social? Porque no está centrándose en tu propio beneficio, no está orientando a lo que tú quieres, sino estamos viendo que esta necesidad, de alguna manera, va a ir movilizando una serie de actividades para poder hacer crecer, ¿no?, la empresa. Eh, Busca de alguna manera, a través de la capacitación, a través de la reingeniería, busca ser reconocido, busca de alguna manera entrar al mercado, ¿no? Entonces, entrar al mercado para poder lograr justamente ese, ¿no?, ese reconocimiento. Entonces, si nosotros estamos centrándonos en ello, recuerda que la necesidad personal tiene que ver cómo nosotros moldeamos nuestro ser. Y no necesitamos demostrar nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos competentes y de acuerdo a ello vamos a actuar. No vamos a, una persona competente no orienta sus acciones para poder, ¿no?, lograr un reconocimiento y mejorar sobre todo su posición económica, ¿no? Porque una persona competente, como es eficaz, trabaja de una manera, tiene las capacidades y la moviliza de forma adecuada, él sabe lo que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ir diferenciando. La personal tiene que ver con mis propias orientación de lo que yo quiero para mí, y cuando me hablan a mí lo que yo busco, ¿no?, en función de repente del campo externo, ya tiene que ver con la parte social. Entonces, este ejercicio es prácticamente una necesidad no personal, sino lo que busca una necesidad social. Si partimos de esta necesidad, en lo social tenemos afiliación, logro y poder, pero recuerda que el poder busca excelencia, ¿no? Se anticipa a los fracasos, busca tener éxito, prevé, ¿no? Se anticipa ante las situaciones, siempre van a estar en base a objetivos, pero esos objetivos que se trazan tienen cierto grado de dificultad. Entonces, pero busca crecer, ¿no? Como dice, ser el número uno. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, él busca que su empresa cambie, porque dice va a ser una reingeniería, pero después dice, lo hace con una finalidad. Él no consulta pues a sus trabajadores, sino dice, va a realizar todo este cambio conforme a sus intereses empresariales, ¿no? Entonces no está de repente orientando en función de el bienestar para todos los integrantes de la empresa, simplemente está en función de lo que a él le conviene. Entonces, y sobre todo, mira qué dice aquí, además, estos intereses van a estar orientados a obtener un estatus social. Y recuerda que cuando hablamos de una necesidad de poder, la necesidad de poder, la persona busca ser cosas con un grado de excelencia, pero nunca está en función de querer tener prácticamente un reconocimiento, porque él señala que el esfuerzo que él hace, eso le otorga reconocimiento, pero él no está buscando manipular a los demás, tener el control del otro para poder lograr ello. Entonces, en este ejercicio es una necesidad social, ¿no? Y, como dijo su compañero, donde se va a visualizar la necesidad de poder. Recuerda que cuando hablamos de una necesidad de poder, la necesidad de poder busca tener el control, ¿no? Controlar a las personas, poder llevarlas a poder conducirse de acuerdo a cómo ellos están planteando, cómo ellos han orientado sus intereses. Siempre buscan imponer sus objetivos. Además, van a tener la necesidad de poder ir movilizando su liderazgo con mucha agresividad, ¿no? Entonces, las personas con alta necesidad de poder buscan, pues, tener ese estatus, ¿no? Para poder tener el control de los demás. Entonces, de acuerdo a ello, la respuesta en el primer ejercicio estaría orientado con esta necesidad, como lo había mencionado, ¿no?, algunos de tus compañeros, como es la necesidad de poder.
¿Conforme? ¿Se entiende? Chicos. Sí, profesora. Ok, vamos a... Si hay, de repente se escucha abajo, ustedes me avisan, por favor. Continuamos. Miren, ya se nos viene el examen. Entonces, nosotros tenemos que tener un poco claro la idea. Es que en este segundo ejercicio vamos a ir justamente aclarando, de repente se quedó algo de duda, profesora, no entiendo. Vamos a aclarar con la segunda. Dice, Maura es una destacada científica que desde joven se obsesionó por descubrir nuevos tratamientos para enfermedades raras. Aunque muchos de sus colegas y profesores le recomendaban enfocarse en áreas más convencionales y menos desafiantes de la ciencia, ella perseveró en su pasión. Hoy es una de las investigadoras más respetadas en su campo. Me piden la veracidad o falsedad de estas afirmaciones, no relacionadas con las necesidades psicológicas. A ver, chicos, antes de ir acá, nos estamos dando cuenta algo importante. Me dice necesidades relacionadas a nivel psicológico, pero dentro de las necesidades psicológicas podemos tener necesidades personales o necesidades sociales. En este ejemplo, ¿qué tipo de necesidad está haciendo alusión? ¿Personal o social? Personal. Hay una necesidad, ¿no? Hay una necesidad personal porque busca su crecimiento, su desarrollo. Ajá, entonces nosotros vamos a, como es una necesidad personal, nos orientamos a ello. Ya no vamos al logro, al poder para equivocarnos, ¿no? De frente vamos, es una necesidad personal. Por lo tanto, dentro de las necesidades personales tenemos nuestra competencia, tenemos la determinación y tenemos la sociabilidad. Aquí, Maura, ¿qué cosa está buscando? Mira, ella sigue lo que le dicen sus colegas. Ella quiere, mira, quiere encontrar tratamiento de enfermedades raras, pero sus compañeras, sus colegas le dicen que no, que cambie, que haga, que realice algo que ya, pues, ¿no? Otros ya lo hicieron. ¿Ella ha continuado con las sugerencias, los consejos de sus colegas? No. Entonces, si no es así, ¿con qué está actuando? Maura, ¿qué está movilizando? ¿Qué tipo de necesidad? Determinación. Ajá, la determinación. Muy bien, mira, la determinación. Y como vamos a encontrar acá la determinación, ya sabemos la respuesta, recién nos vamos a nuestra alternativa. Dice aquí, el ser científica, el ser una científica reconocida, está asociado. ¿Eso es verdad? Mira, hasta aquí donde lo está cubierto, dice, el ser una científica reconocida está asociado a una necesidad personal de logro. Eso es falso, ¿no es cierto? Porque eso está orientado a una necesidad de ¿qué? Ajá, muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es falso. Recuerda que la necesidad de logro es una necesidad social, más no es una necesidad personal. Y acá te está diciendo, bueno, está asociada a la necesidad personal. Correcto, pero la necesidad de logro no es personal. Por eso es falso. A ver, sigamos. En el otro dice, la autodeterminación se refleja en su elección de especializarse, ¿no?, en enfermedades raras. Eso es, ¿han visto? Verdadero. Eso es verdadero. Ahí mismo ya encontramos respuesta. Ahora mire el otro. La necesidad social de conformidad se manifiesta en los consejos de sus colegas y profesores. ¿Eso es falso o es o verdadero? Falso. Falso, ¿no? Es falso, ¿por qué? Porque ella no sigue lo que sus colegas le están diciendo. Ella actúa con decisión, con firmeza. Entonces, aquí
tenemos una sola respuesta, que es la número 2. Por lo tanto, en este segundo ejercicio, la respuesta sería la D. ¿Ya ven? Así vamos a ir respondiendo en nuestro examen, ¿no? A ver, vamos a la 3. En el ejercicio, a ver, vamos a ver. Ejercicio 3. Ahora, cuando nosotros hemos hablado acerca de la motivación es importante. La motivación tiene que estar, ¿no? A lo largo de todo nuestro proceso de desarrollo humano. La motivación es clave para poder generar nuestro aprendizaje. Y a lo largo de todas las etapas del desarrollo estamos aprendiendo. Pero recuerden ustedes, cuando hablamos acerca de la etapa del desarrollo humano, habíamos trabajado las 8 etapas, cada uno con ciertas dimensiones físicas, cognitivas y psicosociales, por el cual nosotros atravesamos. Tenemos una etapa prenatal, una etapa de la infancia, tenemos la niñez temprana, la niñez intermedia, hemos hablado de la adolescencia, adultez, pero en la adultez habíamos visto que se divide en 3 aspectos: adultez temprano, intermedio y tardío. Pero veamos un poco de estas etapas. Cuando nosotros hemos hablado, por ejemplo, de la niñez, habíamos visto que la niñez se dividía en 2 etapas, ¿no es cierto? Tenemos la niñez temprana y la niñez intermedia. Y lo vamos a poder ubicar de acuerdo a las edades. ¿En qué edad se encuentra, por ejemplo, la niñez intermedia? ¿Entre qué edades puedo yo hablar de niñez intermedia? 6. Ajá, de 6 a 11 años. Mira, entonces estamos hablando de la etapa escolar. Y si hablamos de la etapa escolar, entonces, ¿qué desarrollo psicosocial, según Erickson, se estará trabajando? Correcto, la laboriosidad frente a la inferioridad, o también llamado la industrialicidad, ¿no? Fíjense ustedes, aquí ya está en el campo escolar, los jóvenes van a ir planteando una serie de retos, van a empezar a buscar sentirse parte de la sociedad, buscar ser útil a la sociedad y por ende se va a volver competente. Entonces, cuando hablamos acerca de la laboriosidad, se le tiene que enseñar, ¿no?, a realizar sus actividades por sí mismo. A medida que lo haga, internaliza esa competencia y eso le permite ir afianzando su personalidad. Caso contrario, si no, hasta este momento, desde los 6 hasta los 11, 12 años, no logra ser una persona independiente, siempre lo están asistiendo, entonces va a ir insertando, ¿no?, la idea de que él es, pues, que no está igual a los demás, ¿no? Va a ir insertando ese sentimiento de inferioridad, debido a que todo lo han estado asistiendo. Recuerda que las personas que moldean a un niño no tienen que ser paternalistas, porque eso va a dar lugar a que se inserte, pues, este sentimiento de inferioridad, que es una característica que se va a ir trabajando dentro de la etapa de la niñez intermedia, en el área de la dimensión psicosocial. Pero cuando hablamos acerca del área cognitivo, ¿en qué etapa, qué características hay en el desarrollo cognitivo de la niñez intermedia? No se le escucha muy bien, pero sí, claro, ¿no? Ustedes se dan cuenta de que aquí hay un pensamiento ya concreto. Y si es concreto, se maneja la reversibilidad, se maneja la capacidad de conservación, ¿no? Tiene la capacidad de seriación, de clasificación, de manejo de clases, ya se trabaja en la parte concreta. Y recuerda que como estamos en la niñez intermedia, en el aspecto físico se va a ir notando prácticamente un descenso. Ya el individuo ya no se va a ir desarrollando como en las etapas anteriores, donde se evidenciaba cambios abruptos. Aquí ya no. Aquí en esta etapa sí vas a ir generando cambios, pero estos cambios van a ser de forma gradual y lento.
Pero en cambio, mira la diferencia que hay entre la niñez intermedia con la niñez temprana. En la niñez temprana habíamos visto que en la parte cognitiva ya no hablamos de una operación concreta, sino hablamos de una preoperacional. Y una preoperacional, que es la parte cognitiva, se caracteriza porque el niño es animista, es sincrético, egocéntrico, todo gira en torno a sí mismo. No tiene todavía ideas de reversibilidad ni de conservación. Eso es lo que va a caracterizar en el área cognitiva. Pero en el aspecto psicosocial se vive la crisis. ¿Qué crisis está? ¿Qué crisis se vive? Según Erickson, en la dimensión psicosocial de la niñez temprana o de la segunda infancia. ¿Cuál es la crisis? ¿Autonomía versus culpa? ¿O la iniciativa? Chicos, aquí tú te das cuenta de que ya estamos en el área psicosocial, se va a ir desarrollando la otra crisis. Según Erickson, estamos dentro de la etapa del desarrollo de la iniciativa versus la culpa. Entonces es importante que aquí ellos aprendan a dirigir su conducta hacia los objetivos que se han trazado, pero también saben que los objetivos que se trazan, muchos de ellos pueden cumplirse o como muchos de ellos no lo pueden hacer y tienen que saber esperar. Entonces, aquí vamos a ir trabajando en la niñez temprana lo que es la iniciativa frente a la culpa. Cuando de repente a ellos que quieren hacer algo se les restringe, ellos sienten culpa. ¿Culpa por qué? Porque se siente también como que no está acorde a lo que él puede hacer o desea hacer. Eso es en la parte del psicosocial, según Erickson. Pero recuerda que también aquí van a ir afirmando su identidad sexual, ¿okay? Su identidad, tanto a través de los juegos como es la masculinidad y la feminidad. Ahora, en el aspecto físico, ¿qué se desarrolla en esta etapa? En el físico, recuerda, ¿qué habilidades se desarrollan? ¿Habilidades motrices gruesas o habilidades motrices finas? Las finas, ¿no? Muy bien. Las habilidades motrices finas, que son fundamentales ¿para qué? Para que nosotros podamos identificar, ¿no? A medida que ya desarrolla la presión de pinza, con qué mano lo hace, si es con la mano izquierda, con la mano derecha. Y vamos a ir observando, pues, esa predisposición de desarrollar su lateralidad. Y esto se da justo dentro de esta etapa. Cuando hablamos acerca de la primera infancia, que es la niñez, en la niñez se vive una crisis del desarrollo psicosocial, como en este caso es la seguridad frente a la inseguridad. ¿Cuán importante es, ¿no?, el apego seguro? ¿Y cuáles son las consecuencias de un apego inseguro? Y eso se va evidenciando en la infancia. Pero en la infancia, la característica de su pensamiento, ¿te das cuenta? Hay una etapa sensoriomotriz. Y si es sensoriomotriz, el niño va a empezar a pensar en sí mismo, ¿no? Y dentro de esa etapa sensoriomotriz utiliza mucho sus percepciones, sus habilidades sensoriales y también sus habilidades motoras para poder descubrir el entorno que lo rodea. Y es aquí donde se va a ir estableciendo la característica de la permanencia del objeto, la imitación diferida, se va a ir estableciendo aquí el lenguaje, ¿no?, en la etapa, ¿no?, sensoriomotriz, en la parte cognitiva. Pero en la parte, en este caso, que es física, ya estamos hablando que van a ir desapareciendo muchos de los reflejos porque se desarrollan las habilidades motoras gruesas. Hasta aquí nos va a permitir desarrollar justamente este ejercicio. En el primer ejercicio, mira qué nos dice. Felipe es un niño que acaba de cumplir 2 años. Parado en el balcón de su casa, ve pasar corriendo a su perro. Cuando ya no lo puede ver, dice, wow, wow, y señala persistentemente el lugar donde lo vio. Este niño, ¿en qué etapa del desarrollo humano se encuentra, chicos? Sensoriomotriz. En la etapa, claro, de la
en la etapa de la infancia, ¿no es cierto? Esa es la etapa del desarrollo de la infancia. Muy bien, pero tu compañera nos dice, ¿no? Profesora, pero hay un desarrollo, hay una dimensión que se evidencia aquí. Ella me dice, se encuentra en la dimensión cognitiva. Y la dimensión cognitiva está reflejado con la etapa sensoriomotriz. Entonces, mira acá dice, Felipe está en la etapa que Jean Piaget dominó sensoriomotriz. Sí, ¿no es cierto? Esto va a ir ocurriendo dentro de ello. Pero en la etapa sensoriomotriz, ¿por qué se caracteriza? Mira lo que va a pasar con Felipe. Ve pasar al perro, dice Bobo, pero cuando ya no lo ve, dice acá, señala persistentemente el lugar donde lo vio. O sea, sigue señalando, expresando qué característica está presente, qué ha reflejado. ¿Se evidencia el logro cognitivo de la permanencia del objeto, verdadero o falso? Verdadero. Falso. A ver, ¿por qué falso? A ver, chicos, ¿por qué es falso? Aquí no hay permanencia del objeto, dice, cuando ya no lo puede ver, al perro dice guau guau, ¿no es cierto? Ya no lo ve, pero dice guau guau y señala por donde él se encuentra. ¿Qué está haciendo el niño? ¿Ha establecido una representación o no ha establecido una representación interna? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, aquí se evidencia la llamada permanencia del objeto. El objeto ya no está presente, pero sin embargo tiene la capacidad de poder haber creado un percepto, haber elaborado justamente una idea, y es por tiende a orientar, ¿no?, su mano y sabe dónde se encuentra. Entonces, esa es una característica propia, ¿no?, de la llamada permanencia del objeto, que se da dentro de esta etapa. A pesar que el objeto ha salido de su campo visual, él sigue teniendo esa representación. Entonces, eso es un logro cognitivo. Entonces, acá dice, ¿se evidencia el logro cognitivo de la permanencia del objeto? Sí, eso es verdad, eso es verdadero. Ahora dice acá, Felipe tiene consolidada la noción de reversibilidad. Eso es falso, porque estamos hablando justamente de la niñez, de la infancia, y esta característica no corresponde a la infancia. Entonces, mira cómo nosotros podemos ir respondiendo estas preguntitas que nos estaban prácticamente, ¿no? A veces se nos complejiza. La respuesta sería, ¿no?, la 1 y la 2. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo Profesora, claro? una consulta. Te escucho. La imitación directa, ¿en qué etapa se daría? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el niño, tú me dices imitación directa. Eso se va a dar justamente en la infancia. El niño te ve, pero ahí mismo no repite lo que ve. En la infancia, por lo general, de 0 a 2 años, el niño va a ir observando, luego lo va internalizando y luego lo va reproduciendo. Por eso hablamos de una imitación diferida. Ya, eso va a ir ocurriendo. A partir de los 3 años, 3, 4 años, el niño ya está observando y ni bien observa, tiende a repetir. Y esa es la imitación directa, en el acto. ¿Se entiende? Ya Sí, no profesora. estamos, ya, ahí, por ejemplo, es distinto. Por eso que las características que se desarrollan en la niñez temprana no va a diferir con la etapa sensoriomotriz, por estas características. Muy bien, vamos a ir al ejercicio 4. A ver, en el ejercicio 4, a ver, aquí dice, según Piaget, en la etapa del desarrollo cognoscitivo, de nuevo, predominada preoperacional, los niños experimentan importantes avances en su capacidad de pensar y razonar, pero aún enfrentan ciertas limitaciones cognitivas.
Señal cuál es la característica es propia de esta etapa de desarrollo cognitivo. Si te están hablando de la preoperacional, ¿a qué etapa del desarrollo humano correspondería este desarrollo cognitivo? Niñez temprana. Niñez temprana. Muy bien, y tú ya sabes que la niñez temprana se caracteriza en el área cognitiva porque habíamos mencionado los chicos cómo son, todo gira en torno a sí mismo. ¿Son Egocéntricos. Son egocéntricos. ¿Ya? Son egocéntricos, son animistas, utilizan mucho el sincretismo, no hay noción de reversibilidad, no hay noción todavía de conservación, porque recuerda que ellos tienen un pensamiento mágico. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso vamos. ¿Qué nos dice? Hacen operaciones mentales abstractas sin objetos concretos. ¿Esto es característica de qué etapa? Adolescencia. Adolescencia. Aquí de frente te están hablando de la adolescencia. Comprenden que un objeto permanece igual a pesar de los cambios de forma. ¿Esta es característica de qué etapa? Infancia. A ver, comprenden que un objeto permanece igual a pesar de los cambios de forma. Infancia. Niñez intermedia. Niñez intermedia. Recuerda que niñez intermedia, acá hay un pensamiento de qué tipo? De operaciones concreta. Aquí ya a partir de la niñez intermedia se evidencia esa capacidad de conservación, de reversibilidad. Por eso es aquí, profesora, pero podría ser la adolescencia, no, pues acá es donde inicia. Comprenden que un objeto permanece igual a pesar de los cambios de forma que ha experimentado. Sí, ¿dónde inicia? En la niñez intermedia, debido a su capacidad de conservación. Recuerda que trabajan todo con objetos concretos. Y esto ocurre justamente en esta etapa. ¿Sí? En la infancia no podría ser, recuerda, en la infancia es la etapa sensoriomotriz. Y en la etapa, si tú, por ejemplo, en la infancia, tú a una muñeca, en este caso, le amarras el cabello, ¿no? Ella ya no va a querer esa muñeca. ¿Por qué? Porque no tiene como ella lo había tenido antes. ¿Entiendes? Todavía ella no va a ir estableciendo ese tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, esto es concreto. Niñez, como dijo su compañera, niñez intermedia. Se centra en un solo aspecto de una situación ignorando otros. ¿Esto qué es? Niñez temprana. Ok, ¿qué característica está aquí? Se centra en un solo aspecto, la centración. Cuando hablamos de la centración, estamos hablando del egocentrismo. Recuerda que en este caso el niño se centra en un solo aspecto, es incapaz de ver varias perspectivas al mismo tiempo. Y es por eso que emerge pues ese egocentrismo, que todo gira en torno a sí mismo. Y ese es un aspecto importante y característico de la niñez temprana, ¿no? Y que está referido a la parte cognitiva. Esto es verdadero. Entienden la reversibilidad de las acciones y operaciones. ¿En la niñez temprana se evidencia esta característica? Niñez intermedia. Niñez intermedia, perfecto, es niñez intermedia. Muestra razonamiento moral autónomo sin depender de la autoridad. Moral autónomo. ¿Quién es una moral autónomo? Porque nosotros cuando hablamos de la moral, hablamos de 3 tipos de moral, ¿no? La heterónoma, la convencional y la posconvencional. Aquí si me hablan, muestra un razonamiento moral autónomo este niño. ¿Es de la juventud? La moral autónoma, por lo general, es característica del razonamiento posconvencional, ¿no? Adulto. Esa es una característica y no del niño. Por lo tanto, en este ejercicio, ¿cuál sería la clave?
Acá solo hay uno. La clave sería la letra C. ¿Sí? Vamos avanzando. A ver. Vamos a la 5. En la 5, a ver, recuerden que eso ya lo hemos visto. Me piden acá, en este ejercicio 5, me habla de colgar los chimpunes. Dice, va a colgar los chimpunes. Colgar los chimpunes, retirarse es lo que le toca. Pedro, después de una exitosa carrera de fútbol profesional, sin embargo, decidió, dice, perfeccionarse. Pedro, ¿no? No se mueve. Sin embargo, decidió perfeccionarse como entrenador durante 2 años para luego dedicarse a seleccionar, ¿no? En este caso, ¿qué está buscando seleccionar? Acá lo voy a... no me deja leer. Ahí. Acá está. Para luego dedicarse a seleccionar nuevos jóvenes valores e inaugurar una academia de fútbol. Considerando la teoría de la personalidad de Erik Erikson, en este caso, ¿qué se ilustraría? ¿Qué estaría ilustrándose? Erik Erikson ya no nos habla del desarrollo cognitivo, nos está hablando del desarrollo psicosocial. Por lo tanto, pregunto, ¿él en qué etapa del desarrollo se encontrará? Adultez intermedia. Ajá, adultez intermedia. Recuerda, ¿por qué la adultez intermedia y no la temprana? Porque aquí lo que nos está diciendo, ¿no? Que él ya terminó, él ya prácticamente ya se ha realizado, ha culminado una actividad, ¿no? En la cual él se había propuesto. Adultez intermedia. Y recuerda que en la adultez intermedia, la crisis que se vivencia, ¿cuál es? ¿Cuál es esa crisis? Generatividad. De sus estancamientos. Ok. Aquí, por ejemplo, él está mostrando su generatividad. A medida que, mira, él decide, ¿no? Ya prácticamente retirarse, pero sin embargo él dice, no, yo ya no voy a jugar, sin embargo voy a ser entrenador. ¿Por qué? Porque voy a enseñar a la nueva generación todo lo que aprendí. La forma, entonces, cómo busca mantenerse, implica que esta persona está dentro de esta etapa, la etapa de la generatividad. Recuerda, ellos transmiten lo que saben a los jóvenes, ¿no? Y de esta manera, toda esa información va a pasar de una generación a otra. Vamos a ver. Muy bien, este es el ejercicio 5. ¿Se entiende hasta aquí? ¿No, chicos? Ustedes me van ¿no? corroborando si se entendió o no se entendió. A ver, vamos al ejercicio 6. Ya, en el ejercicio 6 estamos aquí, pero recuerda que ya hemos recordado las características, ¿no? de la niñez, infancia. Pero en la adolescencia habíamos visto también cambios. Ya se vive otra en la dimensión psicosocial se vive otra crisis, que es la identidad frente a la confusión de roles. Y en la parte cognitiva, pues hablamos de un pensamiento, en este caso abstracto, donde se caracteriza porque el individuo establece un razonamiento hipotético deductivo, se caracteriza porque hace un proyecto de vida, porque utiliza un lenguaje ya más consistente, tiene la capacidad de poder argumentar, ¿no? Sus ideas. Sin embargo, en este proceso se observa cierta inmadurez cognitiva a través del egocentrismo racional. ¿Recuerdas? Dentro del egocentrismo racional encontramos, pues, ¿no? la fábula personal y también habíamos hecho mención a la audiencia imaginaria. A medida que logra esa madurez, se manifiesta a través del razonamiento. El razonamiento moral, como nos había mencionado Colbert, convencional, preconvencional y postconvencional, ¿no? Entonces, esa vamos a ir recordando, ¿no? dentro de la adolescencia. Mientras que hablamos de la adultez
Y en la adultez, pues hablamos de la temprana, intermedia y tardía. Recuerda que en la temprana se dice que es el tiempo de los compromisos afectivos y profesionales. Quiere decir que en el desarrollo psicosocial van a trabajar mucho la intimidad frente al aislamiento. Cuán importante es establecer esas relaciones interpersonales y afianzar su relación de pareja, que se va dando aquí. Ahora, si no lo logra, si no construye de repente una vida de familia, si no hasta ese momento, que va de los 20 hacia los 40 años, no ha logrado desarrollarse de acuerdo a los objetivos que se ha planteado, entonces va a vivir este periodo de aislamiento. No se va a sentir improductivo, se va a sentir que no aporta nada en la sociedad. Y por lo tanto se va a ir aislando. En cuanto al desarrollo cognitivo, hablamos de un pensamiento postformal. Aquí el adulto joven ya puede ir entendiendo las contradicciones y sabe pues que cada individuo tiene su propia perspectiva y que va a ir variando en relación de un individuo con respecto al otro. En la etapa de la niñez temprana llega a su máximo apogeo el desarrollo físico. Eso recuerda. ¿Dónde llega a su máximo esplendor las áreas cognitivas? En la adultez intermedia, su máximo esplendor. ¿Dónde empieza el declive? En la adultez tardía, debido a que ahí hay un deterioro neurológico y por lo tanto empieza ya a ir mermando nuestras capacidades operacionales, nuestro razonamiento abstracto se va identificando. Pero sin embargo, hay un pensamiento integrador que va a permitir que nosotros podamos continuar. ¿Okay? Recuerda que en la etapa de la adultez se vive una crisis de la de la integridad frente a la desesperanza. ¿Okay? Vamos entonces con respecto a este ejercicio. Del ciclo vital se presentan tres dimensiones, ¿no? La física, cognitiva y psicosocial. En el caso de Ana, reconocida empresaria del rubro de importaciones, empieza a sufrir un paulatino deterioro de la agudeza visual. Esto se relaciona con ¿qué dimensión? ¿Con qué dimensión se relaciona, chicos? Deterioro de la agudeza auditiva. Física. Es dimensión física. Ahora dice, en esta etapa denominada, vamos a ver, porque recuerda que el deterioro de la agudeza visual, auditiva, ¿no? Empieza en la adultez intermedia, ahí inicia. Pero sin embargo, ya en la adultez tardía es con mayor prevalencia y un deterioro significativo. Entonces dice, cuando Manuel luego de jubilarse, aquí está la clave, luego de jubilarse le cuesta recordar acontecimientos de su vida recientes por un progresivo deterioro neurodegenerativo, se trata de una característica deficitaria propia de qué dimensión. ¿Qué dimensión está aquí? Cognitiva. 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 ¿De qué etapa estamos hablando? Adultez tardía. Adultez. Adultez tardía. Entonces, mira, me hablan de la dimensión física, ¿no? En la etapa denominada, ¿dónde empieza? Dice, deterioro, desagudeza auditiva. ¿Cuál es? ¿Adultez temprana? ¿Adultez intermedia o adultez tardía? A ver, chicos. ¿Intermedio? Tardía. A ver. Mira. Intermedia. Intermedia. Ahí inicia ya, pero dice cuando Manuel, dice, y cuando a Manuel, luego de jubilarse, ahí ya no están hablando de Ana, ¿no? Están hablando de Manuel. Estamos hablando entonces de una dimensión cognitiva y adultez tardía. ¿Cuál es la respuesta aquí? La B. Mira, B. Entonces, mira, aquí no nos asustemos cuando nos vienen este tipo de preguntas. Al contrario, nos alegramos y dice, bueno, vamos a ir viendo. A ver, aquí.
7. Juan es un médico reconocido que, tras muchos años de práctica exitosa, decidió dedicarse a la enseñanza y al voluntariado en comunidades rurales, viendo la falta de personal médico capacitado en estas áreas. Sintió la necesidad de formar a nuevos profesionales para que pudieran continuar con su labor. Considerando la teoría de Erik Erikson, en este caso se ilustra la presencia de ¿qué conflicto? A ver, de manera inmediata, mira acá, ya lo hemos hecho. Busca enseñar, generatividad, ¿no? Frente a estancamiento. Mira igual, aquí ese es un punto clave, ¿no? Y es propio justamente de la adultez intermedia. Muy bien, continuamos, porque aquí creo que ya lo hemos explicado. Si tiene dudas, chicos, hablen. Vamos a pasar a la 9. Ya, aquí, Sonia es una joven madre y empresaria que dedica gran parte del día a su trabajo. Tiene un niño de 1 año y medio que hasta hace unos meses se mostraba muy renuente a quedarse con la niñera. Lloraba y se aferraba a su madre cuando intentaba dejarlo. Ahora ya no es así. Cuando la madre regresa, se muestra intranquilo y tiende a llorar. De acuerdo con la teoría del desarrollo psicosocial, es probable que el niño esté experimentando dificultades en el enfrentamiento de ¿qué conflicto? Confianza versus desconfianza. La confianza versus desconfianza. Importante, habíamos visto el apego seguro. El apego seguro hace que el niño pueda descubrir y explorar su entorno con mucha confianza, con mucha comodidad. Sin embargo, cuando no es así, cuando, por ejemplo, ahí dice, no, la madre está ausente, lo ha dejado a cargo de otra persona que tal vez no satisfaga sus necesidades, es donde se evidencia pues una inseguridad, y eso es lo que da lugar a este tipo de comportamientos, ¿no? La dificultad de poder adaptarse a otros contextos. Entonces, aquí estamos viendo que la confianza y desconfianza se da en la niñez temprana, ¿verdad, chicos? Es una característica de la niñez temprana. ¿Correcto? Sí. Chicos, ¿es correcto? Sí, profesora. Ah, sí, seguro. La confianza, esta crisis de la confianza frente a la desconfianza es característica de la niñez temprana. Es infancia. 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 Ajá. Chicos, yo puedo decirles algo y ustedes no me afirmen. Primero escuchen y luego dicen no. Aquí analizamos, es característico propio de la infancia, primera infancia, desarrollo no psicosocial. Muy bien, pasamos al 9. A ver acá. Dice, 2 bomberos se encuentran en su estación revisando equipos de seguridad cuando escuchan una explosión en un edificio cercano y los gritos desesperados de las personas pidiendo ayuda. Sin embargo, el primer bombero decide esperar la llamada de emergencia oficial antes de actuar, mientras que su compañero acude inmediatamente al lugar del incidente. Con valentía, el segundo bombero entra al edificio en llamas sin esperar refuerzos. Rescata a varias personas atrapadas. Basándonos en la teoría de Colbert, podemos afirmar que el primer bombero actuó bajo qué tipo de razonamiento y el segundo bajo qué tipo de razonamiento. A ver, chicos, recordemos. Cuando hemos hablado de razonamiento preconvencional, se movía bajo una conciencia heterónoma, influencias externas. Yo hago algo en función de las consecuencias, de lo que yo voy a recibir, de lo que yo voy a obtener o de lo que yo puedo perder. Es decir, en función, ¿no?, de elementos externos. Preconvencional. En cambio, la convencional actúa en función a normas, ¿no?, que establece la sociedad y simplemente las aplico para poder lograr una buena convivencia. Así no me agrada, las pongo en práctica. Pero cuando me hablan de una postconvencional, ¿qué me dice? Que yo tengo que actuar con una moral autónoma. Yo decido, donde mi principio ético es prácticamente mi guía rector para poder yo hacer una elección en función de la prioridad, ¿no? Donde voy a ir justamente jerarquizando la vida en primer lugar.
Entonces, ahí estoy evidenciando una postconvencional. Característico en la adultez, pero yo les dije en clase que este tipo de razonamiento puede estar, ¿no? Tanto en la niñez, tanto en la adolescencia, como también, ¿no? En los adultos. Pero es propio de un adulto, pero no necesariamente está dentro de un adulto. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio, ¿cuál sería la respuesta? La. Acá me dicen, pues, ¿por qué sería preconvencional? Mira, hemos dicho que busca, el preconvencional está buscando algo a cambio, ¿no? Entonces vamos. O de repente no hace nada para evitar algún castigo. Dice, 2 bomberos se encuentran en su estación, ya está. El primero, a pesar que están, ¿no? Se está de alguna manera incendiando, el primero no hace nada. El primer bombero dice, para poder actuar, él tiene que esperar la llamada de emergencia del oficial. ¿A qué cosa está haciendo? No, yo no puedo hacer nada, porque todavía no me han dicho que tengo que ingresar. Estoy actuando bajo una moral preconvencional. Estoy buscando obtener algún tipo de recompensa. Estoy evitando algún tipo de castigo. ¿O qué estoy haciendo? O me estoy ciñendo a normas y de acuerdo a esas normas, porque yo lo he interiorizado así, cuando los bomberos tienen que salir prácticamente al auxilio de alguien, ¿qué hace el bombero? ¿No? El bombero, ¿no? En esta persona dice, no, yo tengo que seguir las instrucciones. Estas instrucciones van a dar lugar a que yo movilice mi accionar. Entonces, si la persona está simplemente esperando las órdenes de alguien, ¿no? Para poder actuar, está en función de qué. A ver, chicos, ¿en función de qué? Porque dice, está esperando la llamada de emergencia oficial. Quiere decir que esta persona está siguiendo las normas establecidas. Y si se sigue por las normas establecidas, ya no estamos hablando de una moral preconvencional. Si no, estaríamos hablando de una moral ¿de qué tipo? ¿Qué tipo? Convencional. Convencional. Profesora, estamos hablando de una moral convencional. Pero aquí, por ejemplo, hay un lapsus. Es la convencional. En cambio, la actuación heroica del segundo, ¿cuál es? Postconvencional. Postconvención. Postconvencional. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave aquí? La D. La D. Ahora sí la D. Ahora sí la di. Fue intencional. Claro, ustedes tienen que, por eso les decía, muchas veces aquí de repente hay un error y muchos tratan de forzar que esta pregunta sea, pero no, tenemos que darnos cuenta. Aquí sí, pues, ¿no? Ustedes se dan claramente cuenta cuán el segundo bombero ya actuó de acuerdo a sus principios, eso está claro. Muy bien, chicos. Solo para poder culminar, las indicaciones fueron hasta esta semana, hasta la semana 16. Antes de que dé la hora, un minuto tengo. Con respecto al tema de la semana 17, yo te voy a leer un ejercicio y tú me vas a decir bajo qué perspectiva se encuentra. Ya son las 6, dice. El informe de evaluación psicológica realizada en una empresa para cubrir el puesto de asistente de jefatura indica que una de las postulantes es una persona sociable, dinámica y locuaz. Sin embargo, también se refiere que presentan dificultades para regular adecuadamente sus emociones ante situaciones que le generan tensión. De acuerdo a la teoría de personalidad de Eysen, las características de la postulante se incluyen respectivamente en qué dimensiones. Recuerda que Eysen, ¿qué nos habla Eysen? Él nos habla de ciertos factores, ¿recuerda? Él nos habla del factor de la sociabilidad, del neuroticismo y del
del psicoticismo. Recuerda que Eysen fue el primero, o fue, en este caso, el psicólogo que nos dijo que nuestra personalidad tiene un basamento psicofisiológico. Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado, ¿cuál sería la respuesta? Dice que ¿no? Este asistente, este postulante se mostró en la entrevista sociable, dinámico y locuaz, ¿no? Pero sin embargo notaron que este entrevistado tiene dificultades para regular sus emociones. ¿Qué aspecto de Eysen estará reflejando? Si me hablan de lo cual, a ver, si te escucho porque ya estamos en hora. ¿Neuroticismo? Claro, tiene que ver con el neuroticismo, inestabilidad emocional, pero también dice se muestra sociable, dinámico, lo cual, sociabilidad, están las dos, el rasgo de sociabilidad y el rasgo del neuroticismo. A repasar un poquito de eso. Muy bien, chicos, entonces ya se acabó nuestra hora. Acá están las claves y fue un gusto, ¿no? Lo deseo éxitos para el examen que van a enfrentar. Cuídense mucho. Nos vemos. Muchas gracias, Miss. Cuídense. Chao, Mica. Ya, cuídense. Gracias, profesora. Ya nos vemos. Vamos a salir. Dejar de compartir.